Ahora venimos con la parte más entretenida para el profesor, la parte de Codelco. Estoy aterrorizado. ¿Qué es lo que viene ahora? La parte de Codelco, la minería. A ver. Como bien sabemos, todo el profesor fue presidente ejecutivo de Codelco en No, presidente del directorio. Directorio, perdón. Del directorio. Exactamente. Sí. ¿En qué año fue este momento? 2014. En el gobierno Bachelet 2. Bachelet. Entonces, partiendo por ahí, ¿cómo la vida dentro de la mina? No sé si tiene alguna historia ahí. No, a mí esa es la parte que más me gustó. Adentro de la mina. Como ir a ver a los viejos y como entender la cultura. Una cosa que los chilenos no cachan en general es que las grandes minas de Codelco, las tradicionales, pues Andina, Teniente, Chuqui, Salvador, las que fueron nacionalizadas por Allende, digamos, ¿no? Claro. ¿Ya? Esas antes, obviamente, eran empresas privadas internacionales, algunas, y algunas mucho tiempo, ¿cachai? O sea, cuando tú piensas en una cosa como Chuquicamata, tiene más de 100 años. Claro. Y desde que ha sido nacionalizado son 50. Entonces, la mitad de su vida fue una empresa privada. Y tú sientes las culturas distintas según las empresas. Entonces, las divisiones que eran más gringas, como Chucky, es más gringa. La división más inglesa, ¿no es cierto? Como tenían, es más inglesa. Se siente como un poquito... Por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo? Que es más Far West el Chucky. Ya. Es más Far West. Los tenientinos son elegantes, pues. Se creen los aristócratas de la minería. No sé con qué ropa, pero se creen. Ya. Entonces, o Salvador, por ejemplo. Salvador, que es la mina más precaria, más dura, más difícil. Nos costó un mundo ponerla en números azules. Salvador tiene como la cultura de la mina... Todavía tiene como esa cultura de la minería perrada, ¿no? Como heroica, ¿no? Como de que sacamos adelante esto contra la adversidad, adentro, con la adversidad. Esa cultura está en Salvador, ¿no? Bueno, y Andina tiene toda la cosa como de las montañas. O sea, lo bonito de Codelco son como la cultura. O sea, piensa tú que tú vayas a Teniente. Yo le recomiendo a todo el mundo a ir a Teniente a Súbel. O sea, tú vas allá, vas al Museo del Cobre ahí y tú... Hay historia, ¿cachai? Hay historia de Chile profunda, ¿no? Eso a mí me emocionaba harto. Me emocionaba mucho ir y conocer a los viejos, ¿no? A los viejos antiguos. Los viejos como que llevaban 30, 40 años metidos ahí, como que eran mineros rudos. ¡Hombre antiguo! ¿Dónde está Marlene Olivares? ¿Tiene alguna anécdota que ellos le hayan dicho? Miles de anécdotas, pero ninguna es apropiada para los jóvenes oídos que me van a ver acá. No, acá sin censura. Para la gente, porque yo no quiero corromper a esta pobre gente que nunca ha visto las cosas que yo he visto. De eso, no. De la edición nos preocupamos nosotros. No, hay historia, en todas hay historias. En todas hay historias. O sea, no puede contar ninguna. No puedo contar ninguna. Ya, se queda en la mina. Mira, una bien vainilla, una bien Ya. así ya. Bien backyardigan. Bien backyardigan, como dicen. Bien backyardigan. No, la banda de viejos jubilados del Teniente que, digamos, que muchos de ellos eran hijos de mineros que habían sido mineros antes. Claro. Algunos incluso hasta nietos de mineros. Y todos son viejos de 60, 70 años y tocan en una banda en el Teniente para los distintos actos. Uno los ve tocar y uno como que siente la historia. O sea, no te pueden no caer los lagrimones. O sea, es como una cosa así... Hay mucho power ahí, ¿eh? Hay mucho power. Yo creo que la gente, los cabros de acá de la facultad que son de zonas mineras saben de lo que estoy hablando. Hay mucho power ahí. Con todos los defectos que tienen los mineros, que tienen harto. ¿Ya? Harto. ¿Algún ejemplo? Bueno, no sé, pues, entonces los mineros son cariñosos. ¿No? En cierta fecha. ¿No? Claro, un minero, 3 familias. ¿No? ¿Se ha escuchado esa canción? Bueno. ¿Ah? Entonces, claro, tienen hartos defectos los chiquillos, ¿no? Tienen hartos defectos. Pero, como siempre en el ser humano, ¿no? La luz y la oscuridad están ahí, ¿no? A veces en las cosas malas que uno tiene está como el sabor, ¿no? La línea delgada. Claro, ahí está la cosa bonita. Ya, pasando a la otra pregunta, hubo un momento que todos recuerdan de Codelco cuando Nelson Pizarro dice: no hay ni un puto peso. Sí. Y usted responde, y esa es de las frases más castas de las que escuchas. Que se le escuchaba a él. Sí, lo que pasa, decir eso? lo que pasa es que con don Nelson había que tener cuidado en la entrevista. Y de hecho tuvimos ¿Algún roce? Algunas frases complicadas que en el mundo de hoy, con los copitos de nieve, es complicado cuando el viejo se mandaba. Era el del minero antiguo, ¿no? Claro, y te las decía así, pero... entonces, de repente ahí, y yo estaba sentado con él en una entrevista con un diario y de repente se manda una que es como... Yo dije, hasta aquí no llegamos. Hasta el fin, ¿no? El nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu. Hasta aquí llegamos. Mi momento ha llegado.
y solo me acuerdo que la periodista se mata de la risa, ¿sí? Y como que no la perdona. Nos perdona eso, porque era un titular. Dorime, interimo ad appare dorime. No sé, que era terrible. ¿Por qué? Porque el viejo era... Imagínate que él partió trabajando en el carbón en Lota, con mulas, cuando hizo su práctica, contaba. Después trabajó, creo que él alcanzó a trabajar un tiempo en la calera, como en el cemento, en esa cosa. Recorrió todas las minas. Entonces era un viejo así... No, te bajaba a chuchar. Y choro y a chuchar limpia. Y esa frase no es nada. No es nada para lo que se escuchaba. No es nada. Y realmente Codelco estaba pasando por malos momentos. Muy malo, estábamos muy mal. Sí, cuando nosotros recibimos Codelco estaba cayendo en su producción porque habían tomado malas decisiones con los proyectos estructurales. ¿Qué son los proyectos estructurales? Son los proyectos de inversión, claro, para que tú puedas seguir produciendo, ¿no? Para que puedas, Chucky subterráneo. Claro, bueno, Chucky Subte 1, Teniente, los siguientes niveles de Teniente, hay un tema de expansión de Andina. Y el problema que había tenido Codelco es que había tirado todos los proyectos a la vez y en el fondo no había hecho ninguno, por así decirlo, ¿no? O sea, mordió más de lo que podía masticar, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿correcto? Entonces estábamos atrasados. Y entonces una de las cosas que hizo Nelson fue que ordenó los proyectos, como que priorizó y puso primero Chucky, ¿no? Y dijo, Chucky, ta. Además, Codelco tenía una crisis de deuda. El gobierno anterior al que yo estuve, digamos, había hecho subir la deuda de Codelco como en $10.000 millones. ¿Cachai? Entonces, y a una tasa que si seguíamos así, nadie nos iba a prestar nunca más. Yo detuve la subida, incluso la empecé a bajar. Imagínate lo que fue eso. Y difícil, invirtiendo, ¿no? Entonces, no, fue súper jodido. Y lo pude hacer porque en su tiempo yo tuve una alianza estratégica, sí, con los trabajadores, con los sindicalistas. O sea, había un acuerdo con ellos. O sea, ellos tenían un interés en que sacáramos adelante Codelco, pero yo les decía, bueno, van a tener que hacer ciertos sacrificios y yo les voy a hacer ciertas promesas a ustedes de que los voy a tratar bien, digamos, ¿no? Pero aquí, si no... Mira, este es un dato que yo me he fijado que la gente como que quiere olvidar, particularmente en el sector privado, porque les gusta esta idea de que las empresas públicas no se pueden manejar bien, ¿cierto? Pero claro, yo quiero decir que en la época nuestra, nosotros lográbamos, digamos, negociaciones colectivas en que los trabajadores sin huelga aceptaban 0% reajuste real y bonos de 2 a 4 millones de pesos y no nos hacían huelga. ¿Y cómo lograba eso? Haciéndoles la promesa de que nosotros no íbamos a perseguir gente, no íbamos a echar gente. Cuando echáramos gente iba a ser con planes de retiro. No, usted está con desempleo pasado mañana, sino que en 3 años la gente valora eso. Y hablando las cosas de frente, diciendo, mire, esta es la verdadera situación que tenemos y si no hacemos todo esfuerzo, bajándonos los sueldos los directores, bajándonos las dietas los directores. Así lo hicimos. Entonces, y cumplido con el ejemplo. Y no, yo me he fijado que ahí en Sanhattan como que no lo procesan. Y cuando yo les digo me dicen, no, eso es mentira. Ahí están los datos. ¿Y cuáles son los bonos cuando no estuve yo? 14, 20 millones de pesos cada negociación colectiva. O sea, ¿usted pudo manejar a los sindicatos? Porque ese es el problema. ¿Cómo maneja el sindicato? No es que yo lo manejé, es que hubo una voluntad de los sindicalistas muy destacados, uno particularmente destacado, Raimundo Espinosa, que tenía una visión patriótica del rol de Codelco. Una visión estratégica del rol de Codelco y entendía, y era él y mucha gente alrededor, gente más vieja que yo, más bien gente como de la edad de mi papá, digamos, de esa generación, de la generación de la UP, ¿no? Que decía, nosotros tenemos que salvar esta empresa, porque ellos se daban cuenta que esto iba al desfiladero. Claro. Y eso, gracias a que ellos estaban ahí, gracias a la colaboración que tuve además de los directores, a los gerentes, a los equipos, Nelson y otra gente, pudimos hacer lo que pudimos hacer. O sea, ¿tuvo una buena relación con Nelson? Tuve una buena relación con él. ¿Y alguna frase aparte de no hay ni un puto peso que le recuerde? No puedo decirlo. ¿No puede decirle tampoco? Es oculta algo, harto, te parece. Tiene harta anécdota. La otra, entonces, en esa misma línea, ¿Codelco está a la altura de las grandes mineras chilenas? ¿O sea, mundiales? No, Codelco es una de las... O sea, a ver, cuando uno es presidente de Codelco y uno va, por ejemplo, a la Semana de los Metales de Londres, que es el evento empresarial más importante que ocurre en la ciudad de Londres todos los años. La Semana de los Metales, porque ahí está la bolsa de metales de Londres, ¿no? Y es uno de los eventos más importantes de la minería a nivel global. En la cena, que es la cosa más cotizada, ir a la cena anual, a mí me tocó hablar, que es una cosa increíble. O sea, me tocó a mí hablar. Yo, piruja, que cuando era un
cabro chico, literalmente era un exiliado en Inglaterra, en un colegio público de provincia. Hablé en esa... cuando cobré conciencia de ese salto, fue bien increíble. Pero a uno como presidente de Codelco en esa cena lo sientan como si uno fuera un jefe de Estado. Porque Codelco es una de las mineras más antiguas del mundo. Porque las otras mineras se han comido una a otra, se han comprado, Claro. se han vendido. Pero Codelco está ahí. Y además Codelco tiene una fama. Tú sabes que Codelco es una de las compañías... Una fama, Codelco creo que nunca ha fallado en una entrega de cobre. Nunca. Nunca ha dicho por cláusulas de situaciones extremas. No, siempre cumple. Y por eso en los mercados de cobre hay una cosa que se llama el premio Codelco, que es que a Codelco le pagan un poquito más por el cobre porque siempre cumple. No, sí, Codelco es una empresa... Codelco tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Tiene problemas que son propios de la compañía y tiene problemas que son de Chile, como la productividad, que no es solo Codelco. Pero es una gran empresa a nivel global, es una de las pocas empresas en que Chile juega en primera división. De verdad que sí. O sea, está a la altura. Sí. Y hablando en esa misma línea, ¿cómo llega uno a un puesto como presidente ejecutivo? Bueno, no sé, porque en mi caso ¿Cómo se lo ofrecieron? No, es que ¿Cómo fue una llegó? cosa muy rara, porque lo que pasaba era que el ministro Arenas, primer ministro de Hacienda que tuvo la presidenta Bachelet, se dio cuenta muy rápido, probablemente sabía de antes, porque el ministro Arenas se pasó la vida en el Ministerio de Hacienda, un poco parecido al ministro Marcel, digamos, ¿no? Ya. En dirección de presupuesto, todo de teatinos, digamos. ¿No? Entonces, él sabía que había un problema tan grande en Codelco que en el fondo era un problema fiscal, ¿te fijas? Era un problema macrofinanciero, por la escala. Era un problema que se iba a convertir en un problema fiscal. Claro. Entonces, yo creo que él llegó a la conclusión de que necesitaba dos características para la persona que estuviera ahí. Primero, que fuera, en el fondo, un macroeconomista, porque el problema central era la deuda disparada, ¿no? Y necesitaba alguien que fuera muy de confianza suyo y la presidenta Bachelet, y yo tengo una historia con ellos dos, o sea, con el Negro Arena, bueno, de acá, de la facultad, nos conocemos toda la vida, y la presidenta Bachelet también me conoce mucho tiempo. Entonces, necesitaban a alguien de confianza, pero que supiera lo que estaba en juego, que en el fondo no era solamente Codelco. Lo que estaba en juego era las finanzas del Estado, digamos. ¿Sí? ¿Y lo pensó o Me negué un par de veces y me fui convenciendo, porque cuando hablé con gente importante para mí, o sea, como gente que ha sido importante en la política chilena, con la que yo hablo, y yo les decía, les decía, y como que me tendían a decir que era importante que lo hiciera. Y lo terminé tomando con mucha sustosidad, porque yo nunca había participado, primero nunca dirigido una empresa, imagínate, o sea, de nunca haber dirigido una empresa a dirigir la empresa más grande de Chile, ¿ya? O sea, una cosa bastante, ¿no? Y además, yo sabía de minería, porque cualquiera que haga macroeconomía en Chile tiene que saber un poquito de minería, porque si no, no entendí este tipo de cambio, digamos, ¿no? Pero yo no sabía de minería, pues. O sea, no sabía de tecnología. Entonces lo que hice fue que tomé la cosa y agarré a Amazon, me importé todo lo que existía para leer y estuve los primeros 3 meses como leyendo como un enfermo sobre tecnología minera, sobre los mercados mineros, sobre todo lo que podía, lo absorbía. Iba a todos los seminarios que podía, afuera, aquí, simplemente para entender. Pero me costó aceptar, yo me negué un par de veces. ¿Y alguna anécdota que tengan, como por ejemplo el viaje a Salvador? El viaje a Salvador, que siempre lo cuento. Sí. No, es que lo que pasa es que lo que los estudiantes no saben es que el profesor Landerreche, que es un profesor así duro, recio, Claro. tiene un punto débil. ¿David? Que no me gustan mucho los aviones. Me gusta mucho. No, tengo un problema con... Si Dios hubiera querido que... nos habría dado alita. Entonces yo tengo... Entonces, lo normal es que yo cuando tenía que viajar mucho con Codelco, obviamente, que es una empresa exportadora, a mí no me gustaba. Yo reduje los viajes usuales de un presidente, porque Claro. en el fondo igual tengo cabros chicos, pero además no me gustaban los aviones. ¿Tengo un remedio? Sí, para eso. ¿Cuál sería? Carmener. Es el remedio. Funciona. Funciona harto. con moderación. O sea, con antes de moderación. subirse al avión, tiene una dosis. Una cierta dosis. Una cierta Porque dosis. si uno se pasa la dosis, la cosa se puede poner complicada arriba del avión. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, pero a mí no me gustan los aviones y aterrizar en Salvador es complicado.
no me hagan eso, no, por favor. Vomitó, No, se mareó, no, que me tengo que decir, porque no es gritó. esa. No, nunca me voy a rebajar a eso. No, simplemente, digamos, cuando veía ese cerro venir y el avión no baja, yo decía, bueno, fue una buena vida, sería Hasta todo. aquí llegamos. ¿No? Hijos míos, los quiero mucho en el WhatsApp, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y cuando ya estáis ahí, da vuelta el avión y aterriza, ¿no? En fin, pero... ¿Y alguna otra que aterriza- tenga? Es que eso era fue un aterrizaje que hicimos con la presidenta Bachelet, de hecho, en un Hércules. Y tú cachai que los pilotos de la FACH como que no les importa mucho el bienestar de lo que van atrás. de lo que van atrás, como así, se aterriza como se aterriza, ¿no? Entonces, esa es la parte, eso fue un momento Complicado. complicado. Claro. ¿No tiene ninguna otra que tenga por ahí escondida? Que siempre recuerde. No. Cuando estuve en Codelco. A mí una de las cosas uno de mis mejores momentos de Codelco lo hizo mi jefe de prensa que era Juan José Toá, que en talento, ahora está trabajando en el sector privado. Y Juan José tenía como una visión obviamente distinta a la mía, porque obviamente yo estaba preocupado como de los temas técnicos, de fondo, del problema de la Claro. deuda, del problema de la productividad. Y él me decía, oye, está bien, hay que hacer todo eso. Pero él me decía, el público general va a ser muy difícil que explique muchas de estas cosas que son realmente complicadas, digamos, y francamente fome, digamos, ¿no? Sí. Puede ser importante, pero siguen siendo fome. La gente no la trae. Claro, no es generar rating. Entonces yo le dije, y de repente, yo le dije, bueno, ¿y cómo generamos rating? ¿No? Otro tipo de noticias. Yo le dije, ya, pues, hazlo. Y ese puede haber sido un error, haber dicho eso. Y hay un titular de La Cuarta. No es un titular, es Chuta, va encima de La Cuarta. De La Cuarta. Este gallo se soltó todas las... Se quitó los guantes. ¿No es cierto? Que es como la contraportada de La Cuarta, algo así. ¿Ya? Y es una frase No era la bomba gigante. 4, ¿no? No sé si ya pasó, no sé si era esa época. No, pero atrás, como no la portada, sino atrás. Y la cuestión decía, Codelco tiene el hoyo más grande del mundo. ¿Cómo? Y la noticia era que el Chuquicamata subterráneo, efectivamente, teníamos uno de los hoyos más grandes del mundo. Entonces, y cuando veo ese titular dije, no, aquí me van a coser vivo. ¿Tuvo represalia o no? No, porque caminando a Codelco medio avergonzado, porque veía en los kioscos eso, ¿no es cierto? Y entonces, al frente de Codelco había un caballero donde yo me lustraba los zapatos, y el viejo se mataba de la risa. Y ahí me di cuenta que no había problema. O sea que tenía razón Juan José, con que esa era una buena noticia. Era un Generó el buen rating que necesitaba. Generó el rating que quería este farandulero. Finalizando ya la parte de Codelco, que todo bien buena. ¿Cómo usted llega más a la vida personal, vamos? El país más extraño que ha estado usted. El país más extraño en que yo he estado. Digo, que diga, esta usted es muy rara. No es un país tan extraño, yo creo. ¿Qué país extraño he estado? Ninguno. ¿Han andado por Asia, por esos lugares? No, si estaba en China, en Japón, justamente por la Vega. No, pero no, el país más extraño en que yo he estado. No es un país extraño, pero que tenemos mucha relación aquí en la facultad, pero para mí es extraño ir a Panamá. ¿Sabes por qué? Porque yo fui criado en Colombia. Ya. ¿Cachai? Tú sabes que Panamá originalmente era parte de Colombia. De hecho, Panamá es un país independiente porque los gringos le quitaron Panamá a Colombia para hacer el canal. Por si acaso. Después lo indemnizaron, una guerra. No es bonita esa historia. Pero entonces a mí lo que me pasa cuando voy a Panamá es como que siento que vuelvo a Colombia, pero no es Colombia. Se me pasa algo raro ahí. Como que me dan ganas de decirle a los españoles, ustedes son colombianos. Pero me parece que no debería decir eso. Colombia con sabor a paraíso fiscal, ¿o no? Como que no debería decir esa parte. Pero ahí como que tengo sentimiento en contra. Pero no he estado en lugares tan extraños, yo diría. ¿Ya viaja mucho a Panamá? He viajado un par de veces por los programas de la facultad. ¿Usted lo imparte o usted va? Ahora no estoy dando, pero di unas clases en alguno de los magísteres que damos ahí. Ya, ahora vamos como a la parte del MIT. ¿Cómo Oscar Landerreche llega al MIT? ¿Cómo Bueno, su vida allá en el MIT también? Después, A ver, para llegar a MIT, lo que pasa es que yo desde muy temprano en mi vida sabía que quería ser un académico, básicamente. O sea, muy joven, probablemente incluso en el colegio, yo ya me veía a mí mismo como un profesor universitario. Mi papá era profesor universitario, hemos pasado una vida en universidades, digamos. Pero el MIT no es más aplicado que Harvard o eso. No, pero entonces yo quería, y además yo tenía un tema de que cuando yo era niño, mi papá estaba haciendo el doctorado en economía, mi papá también era un exalumno acá, él hizo el doctorado en Oxford. Yo me crié en Oxford, Claro. que es un lugar increíble, la universidad más antigua del mundo, es una cosa increíble, ¿no? Es como un templo, una ciudad templo, ¿no? Entonces yo tenía como el romance de Oxford porque además era donde yo había sido cabro chico, ¿no? Entonces yo quería volver a Oxford.
Claro. En el fondo yo quería volver a Oxford, a volver a mi infancia y como que yo me sentía de allá, ¿ya? Y lo que me pasó es que hubo un momento en que cuando vine a la facultad a sacarme buenas notas, porque yo sabía que tenía que sacarme buenas notas para hacer un camino académico y sacarme la mugre, de repente como que cuando yo estaba postulando para afuera, Oxford no andaba tan bien, la verdad. No era el lugar para ir. ¿Por qué? Porque no estaba en un buen momento, no era un buen momento de Oxford. No era un mal momento, y siempre ha sido una universidad top 10, top 20. Pero tampoco era el mejor. No era el mejor. Y yo tenía puntajes para ir a lugares mejores. Y el lugar mejor en ese momento era MIT. En ese momento estaba Krugman, estaba Stiglitz, estaba, o sea, Denis Blanchard, estaba Dornbusch, estaba... O sea, era una cosa de loco. Eminencia. Claro, eminencia. Entonces me di cuenta que como que si yo quedaba en MIT no podía no ir a MIT. O sea, no podía quedar en MIT, en Oxford, y decirle a todo el mundo, me voy a Oxford y tiro a MIT No. Entonces me terminé yendo a MIT. Así, fue así. ¿Cómo su vida ya? No, fue desafiante porque nos fuimos, mi señora y yo, los dos a hacer doctorado. ¿Ya? La Pati también es de acá de la facultad. Yo la conocí siendo ayudante de ella. Esto ya no se puede, ¿eh? Ya no se puede, cabrón. Esto no se puede, ya no se puede hacer. Pero en esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, claro, con la Pati, y la Pati también se fue a hacer un doctorado. Entonces yo estaba haciendo el doctorado en MIT. ¿Ya? Y la Pati lo hizo en Boston University, que queda cruzando el río. Como que había un río por medio, a un lado está MIT y al otro lado yo. Y nos fuimos con una guagua, que ya no es una guagua, es un cabro grande, una guagua de un mes. Entonces nuestra experiencia fue como intensa, porque yo les voy a decir algo, hijos míos, si se van a hacer un doctorado no se vayan con una guagua, si pueden. Y no se vayan a lugares caros para mantener guagua, nos arruinamos. Y el tiempo, no es fácil eso, hacer una pareja, sacar 2 doctorados y con una guagua chica, no es muy sencillo. No es muy sencillo. Yo diría que la pasamos, fue difícil, lo sacamos adelante. Cuando uno lo mira hacia atrás, tiene bonitos recuerdos, pero tengo que decir que fue difícil. ¿Qué pasó con el momento cuando usted conoce a Tom Brady? O sea, los inicios de Tom Brady. Ese a mí me tocó Tom Brady. Ahí me volví fanático del fútbol americano. ¿Sí? Porque cuando yo estaba en Boston, fue el comienzo de la época de oro de los Patriotas y de Tom Brady. Ahora, yo fui criado en Inglaterra, ¿sí?, en una ciudad de rugby, que queda cerca de Gales. Gales es un país que le gusta el rugby. Entonces, la ciudad donde yo vivía, vivimos en Oxford la mitad del tiempo y la otra mitad en una ciudad que se llama Gloucester. Yo soy hincha del equipo de Gloucester. Que es una ciudad donde hay rugby, no hay fútbol. O sea, no se jugaban pichangas de fútbol en el colegio, se jugaba pichangas de rugby. Touch, ¿sí? Bueno. Y entonces a mí me gustaba el fútbol y el rugby. Esos son los deportes que me gustaban. Yo no entendía el fútbol americano. Y lo que me pasó es que tenía un amigo que estaba estudiando conmigo, un gringo que estaba estudiando conmigo en el doctorado, que también le gustaban mucho los deportes, como a mí. Ya. Y me insistía en que a mí me iba a gustar el fútbol americano y yo le decía, no, esta cuestión. Y entonces él me dijo, déjame enseñarte fútbol americano que yo sé que te va a gustar. Y le dije, pero no, y él me dijo, no podemos ir a los partidos de la NFL porque son muy caros y éramos estudiantes, teníamos plata. Pero había partidos ¿sabes que las universidades allá hacen partido? Y en general las universidades de Boston son malas para el deporte. Son buenas universidades, pero no tienen buenos equipos. Pero Harvard, curiosamente, tiene un equipo razonable. No bueno, pero razonable. De vez en cuando salen jugadores de Harvard para la NFL. Y hay un partido clásico que es Harvard contra Yale. Es el clásico. Entonces él me dijo, vamos al partido. Y entonces yo le dije, ¿cómo vamos a entrar si no tenemos plata ni para ese partido? Pero él me dice, pero es que tú soy latinoamericano. ¿Cómo yo soy latinoamericano? Sí, pues, tú consigues que entremos gratis. Entonces, como que él asumía que porque yo era latinoamericano, era un sinvergüenza, que podía entrar, ¿cachai? La bebida para que le metáis la Bueno, y lo peor es que tenía razón, porque llegué y me bolsé unas entradas. Porque los gringos son pánfilos, po. Entonces yo llegué y les metí un cuento, es que mi amigo, no sé qué, y de repente como que un viejo gringo me dice, toma, entra, deja joder. Inspector de billetera. Claro, como entra, como que la agencié. Y a él le da plancha al gringo pedir pero yo era, claro, como yo era sudaca, po. Ya. Entonces entramos, y entonces vamos a ese partido y él me empieza, básicamente lo convirtió en una clase de fútbol americano. Y yo de pie fascinado con el deporte. Lo encontré esta mezcla entre táctica, fuerza, velocidad, precisión. No, una cosa, yo encuentro que es un deporte increíble. Y justo después de eso aparece Tom Brady. Que en un equipo, oye, los Patriotas en la época cuando yo llegué a Boston eran un equipo malo, pero malo. ¿Ya? Un equipo así como
primera B disputando para no descender a segunda. Como la de Chile, algo así, ¿no? ¿Qué te pasa, güey? ¿Ya? Una agresión porque sí, Gratuito, no. todo Porque sí. No. Y en una temporada se le lesionó el mariscal de campo. Ya. Una lesión así, lo taclearon, una lesión. Y entra el reserva, que era un cabro así que además no había tenido una muy buena carrera en la universidad. Ahí nomás. Reguleque. Y empiezan a ganar. Tom Brady. Y ahí está jugando. Va a jugar hasta que tenga como 80, así un demente. ¿Y usted juega rugby? ¿Ha jugado alguna vez? Rugby yo jugaba cuando niño, pero una de mis frustraciones es que yo creo que yo habría sido relativamente bueno para el rugby, pero como mi adolescencia la pasé en Colombia, ahora los colombianos están empezando a jugar rugby, pero cuando yo viví en Colombia no sabían ni que existía el deporte. O sea, no existía. Pura pelota nomás. Fútbol, bueno, Claro. ciclismo, qué sé yo. Y ahora va a finalizar esta parte. Los colegios gringos jugaban fútbol americano, pero Claro. rugby no. Para finalizar esta parte, ¿qué país le encanta o cuál es su favorito? Yo creo que claramente Inglaterra, ¿no? O sea, yo me siento un poquito inglés. O sea, Ya. yo cuando llego a Inglaterra, me bajo el avión, los olores, el tamaño de los árboles, o sea, como En que... casa. Claro. Sí. Es que es que los lugares donde uno ha sido niño, lo siento eso, y también lo siento en Colombia. O sea, yo Comprende, sí, cuando César dice César is home. Exactamente. Yo, por ejemplo, en Inglaterra me pasa y en Colombia también me pasa. Yo me bajo en Bogotá del avión, agarro un taxi y estoy hablando como bogotano. Así, estoy ahí, o sea, claro, es que uno se crió en esos O sea, dos ¿puede lugares. cambiar los Sí, acentos? rápido. Pero no lo puedo falsear ahora. Pero rayos. Pero al tiro. O sea, porque, claro, porque uno fue criado ahí, pues es como su casa. ¿Va ¿no? muy a menudo de vacaciones? No, pero he ido. De verdad. Ya. Bogotá, o sea, Colombia es un lugar donde hay mucho país de vacaciones. Totalmente. Sí. Lo conoce entero, yo creo. No entero, pero conozco harto. Lo principal. Sí. Ya, profe, con esa terminamos la parte que le